A ustedes más bien por la invitación, muchísimas gracias. ¿Qué piensas? Bueno, primero que dentro de todo todavía estamos en el plano de la especulación, en el sentido en que no sabemos si es fundado, en el sentido de que el jurado electoral especial se vuelva a pronunciar, o si es fundado para dejarlo postular. Digo esto porque, digamos, yo ya lo he vivido en este proceso justamente. Por ejemplo, el día 3 de julio hubo una audiencia pública de varios casos, ¿no? En la cual, por ejemplo, colocaban fundado a secas en esta tabla de votación, y cuando el 8 de julio han salido las resoluciones de estas audiencias, era fundado y nulo. ¿Qué implica el fundado y nulo? Que el jurado electoral especial se vuelva a pronunciar sobre el tema, o que el jurado electoral especial, por ejemplo, declaró la improcedencia secas de una candidatura cuando ya lo declaró inadmisible, para darle un tiempo para subsanar. Entonces, yo no sé si el jurado ahora que he colocado fundado es fundado para que el jurado electoral especial se pronuncie, sea motivando mejor, o simplemente le ha dicho, oye, efectivamente puedes postular. Ojalá que no demore mucho en sacar la resolución, porque igual estamos contra el tiempo, pero si es que fuese el caso que han declarado fundado y revocar, habrá que ver también si es que ha sido una decisión unánime o por mayoría, porque si yo me remonto a lo que fue una conferencia de prensa que dio el jurado hace unas semanas, a mí me quedaba más bien claro que la posición del presidente del jurado era que el señor ya es un congresista y la única forma de retirarle el cargo de congresista es con una vacancia que no está regulada por la juramentación. Entonces, entiendo que si fuese fundado revocar, el señor presidente del jurado sería un voto en minoría. O sea, hay algunas cositas que habrá que traer la resolución para determinar, digamos, cuál es el alcance de esa decisión fundada. Siendo así como lo plantea el doctor Naupari, esta demora a qué se debería, digamos, ya deberíamos tener entonces la resolución en nuestras manos. Bueno, sí, no, con decirle al maestro que, por ejemplo, un tema vinculado con el tema de la cuota, la audiencia fue el 3, se votó el 4 y al menos hasta ahora en la mañanita todavía no salía la resolución. Entonces, claro, en el papel debería estar saliendo entre 3 y 5 días. Vamos a ver si sale. Pero lo cierto es que, y hay otro tema también importante, como usted comenzaba la intervención, es que hay que distinguir dos cosas, o dos procedimientos, o dos estatus, si se quiere. Una cosa es López Aliaga, aspirante al cargo al candidato a primer regidor, y otra cosa es un López Aliaga, senador, que no quiere juramentar, porque son dos cosas diferentes. Mm. ¿Y por qué es importante distinguir ello? Porque, por ejemplo, ayer se filtraba un informe de asesoría jurídica relacionado con el pedido de López Aliaga de no juramentar. Pero ese es un tema distinto al tema de la inscripción de listas. ¿Y por qué yo hago esta diferencia, Matt? Porque al día de hoy coincido plenamente con ustedes de que salvo que sea una interpretación un poco más forzada o más rigurosa a través de la finalidad del impedimento, lo cierto es que es más fácil declarar la improcedencia de López Aliaga al día de hoy. Pero si, por ejemplo, este tema se resuelve en el periodo entre el 28 de julio y el 5 de agosto, que vence el plazo para escribir lista de candidatos, sí tienen un margen. ¿Cómo así? Si es que una vez juramentado el Senado acoge la postura de López Aliaga de que se le aplique supletoriamente, es decir, por extensión, por analogía, la ley de elecciones municipales, y el Senado le pide al jurado que aplique supletoriamente esta ley y convoque al candidato no proclamado, de repente al 1 de agosto ya tienen convocado al señor Absalón Vázquez, creo, y con eso, entre el 2 y el 5 de agosto, se cae el impedimento y López Aliaga puede postular. Pero al día de hoy, ciertamente es mucho más fácil declarar la improcedencia que dejarlo pasar. Pero doctor Naupari, el señor López Aliaga está donde está debido al voto popular, y el voto popular encarna la soberanía misma encarnada, digamos, en el sentido de la elección popular. ¿Cómo se puede uno burlar de esto? Claro, lo que ocurre ahí es que en términos formales, una cosa es no jurar y otra cosa es no juramentar. Y ciertamente, ¿no? En segundo lugar, habría que tomar en consideración que el voto preferencial es opcional, y tanto que el voto preferencial es opcional, el escaño le pertenece al partido más que al sujeto. Y en tercer lugar, y en ese aspecto sí coincido plenamente con usted, es que, por ejemplo, a nivel municipal, en el cual los cargos como regla general también son irrenunciables, el legislador expresamente permite que se convoque al candidato no proclamado en caso no juramente el titular. Claro, ¿cuál es el problema que tiene López Aliaga ahí? Que en el reglamento del Congreso ni en el reglamento del Senado
tienes una figura similar a la ley de elecciones municipales que expresamente te da esa opción. Entonces, por eso es que López Aliaga lo que pide es, oye, aplícame supletoriamente la ley. Pero claro, eso no lo puede hacer el jurado de oficio, no lo puede hacer este Congreso unicameral porque él no forma parte del Congreso unicameral y él tiene que esperarse al Senado que llegue. Y si el Senado que llegue simplemente decida, chévere, mi estimado López Aliaga, pero no te compro el argumento, para mí, válidamente siendo ese argumento, tú tienes ese estatus y en consecuencia, si no juras, el escaño queda vacío, alternativa 1 o alternativa 2, bueno, sí, pues no podemos funcionar con 59, pidámosle al jurado que aplique supletoriamente las elecciones municipales. Y ojo, ahí el jurado, y para eso sí le puede servir este informe que se ha filtrado de asesoría jurídica, el jurado no es mesa de partes. Si es que eventualmente el Senado le pidiese al jurado que acredite al candidato no proclamado, en este caso señora Salón, no es que el jurado va a decir, ah, ya, muchas gracias, pongo sello y convoco a la persona. No, ahí tendría que analizar si es que corresponde o no convocar a ese candidato no proclamado por aplicación supletoria. ¿Por qué? Porque para el caso del Congreso no hay una ley igual a la ley de elecciones municipales. Pero cuando hablamos de una no juramentación, que es un acto que tiene fecha, que tiene agenda, que tiene convocatoria, ¿la no asistencia no es un acto de rebeldía? Lo que ocurre es que al final del día, y eso también es interesante como comenzar la pregunta, ¿no? Porque eso es una moneda de dos caras, ¿no? Es el derecho a ser elegido, es un derecho irrenunciable, pero tampoco es, digamos, te puedo coaccionar a jurar. Pero por otro lado, el no jurar también termina siendo, entre comillas, lesivo, en cierta medida, del derecho a la persona que votó por ti. Pero ahí viene este punto intermedio, ¿no? Y es que el voto preferencial, siendo opcional, porque acá uno no vota por personas en sí, sino vota por partidos, el escaño le pertenece al partido. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, incluso estaría, o sea, la decisión de no juramentar no afectaría solamente a las personas que votaron por mí en el voto preferencial opcional, sino también a la gente del partido, porque mientras eso ocurra, los estoy dejando sin un escaño. Interesante. Ahora, para seguir ahondando en esto, ¿qué sabemos de los plazos del proceso electoral municipal regional en medio de todo esto? Efectivamente, como le decía mi estimado don Carlos, el tema es que el 5 de agosto, salvo que el jurado vuelva a mover la fecha, porque recordemos que la fecha de presentación de solicitud la movió el jurado, decía el 16, la quedó para el 19, pero legalmente, hasta el día de hoy, ¿no? El 5 de agosto vence el plazo para que se publiquen todas las listas de candidatos admitidas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, hasta esa fecha, salvo que la amplíen, no se publica una lista de candidatos admitidas, ya hasta ahí llegamos, ¿no? Ese es un poco el hito. También, evidentemente, el 5 de agosto es el plazo para que los candidatos renuncien a sus candidaturas bajo redundancia. Para eso tú no tienes que consultarle al partido. Tú simplemente vas y certificas tu firma ante el secretario jurisdiccional del JE y ya está. Bueno, pagas tu tasa, ciertamente. También el 5 de agosto vence el plazo para que los partidos políticos y movimientos regionales retiren listas de candidatos. Eso también vence el 5 de agosto. Muy bien, entonces estamos un poco a la espera de que esto no sé si se resuelva, pero se encamine por lo menos, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo mayor que tenemos? En términos generales, que quizás no lleguemos a tiempo. Ahora, debo reconocer que no sería la primera vez que ha tenido que, desde que ya tenemos hitos para publicar lista de candidatos admitidas, o sea, de la CRM 2018 y la CRM 2022, a veces el jurado, como no le daba tiempo para publicar las resoluciones, establecía que a los jurados especiales que no esperen la resolución, sino que les baste la tabla de votación para eventualmente admitir o decir hasta acá nomás va la candidatura. Y quizás, porque lo digo porque el jurado, debo reconocer que en toda RM siempre es una elección más compleja por el número de circunscripciones. Claro. No suele a veces llegar a tiempo. Ahorita ya tiene un embalse de resoluciones que no salen. Podríamos tener ese supuesto, ¿no? El reto de que al 5 de agosto no tengas todas las resoluciones publicadas y tengas que gobernarte por la tabla de votación esta que ha salido. Pero si se van a gobernar por la tabla de votación, yo lo que pediría en todo caso es que se precise en esa tabla de votación. Si es fundado a secas, o sea, fundado y revocar, que pase de cualquier candidato o candidata, o si es fundado y nulo. Porque si es fundado y nulo, yo ya sé que tengo que prepararme, o sea, refiero el partido, el candidato tiene que prepararse a una nueva etapa frente al jurado especial, y que el jurado especial va a tener que correr para pronunciarse de nuevo, porque si no, no me va a dar tiempo de esperar.
Entonces, eso sí es un tema De acuerdo. es algo que se nos puede generar en base. Doctor Naupari, muchas gracias por haber estado con nosotros. Así es. Gracias por habernos aclarado esos temas. A ustedes, que tengan ustedes muy buen día. Un abrazo. José Naupari Abrazo. ha estado con nosotros conversando de estos temas. Ahí lo teníamos